Hola, bienvenidos todos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta ocasión me acompaña Adriana Araujo. Adriana es doctora en física y es investigadora de la Universidad Sergio de Arboleda de Colombia. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bienvenida Adriana. Gracias. ¿Qué tal te parece si para comenzar vamos con la pregunta más importante del proyecto, que es cómo se desarrolló tu vocación por la ciencia? Bueno, la verdad, eso fue ha sido, ¿sí? Eh, Algo que me han hecho, esa pregunta me la han hecho muchas personas, y sobre todo aquellas personas que buscan como, yo quiero que mi hijo sea, a mí me gustaría incursionar, ¿sí? Y eso yo creo que es algo que nace con uno, ¿sí? En mi casa, mi hogar, mi madre, que pues en paz descanse ya, y mi padre siempre me inculcaron a mí el estudio. Una cosa que pues siempre sí, ¿no? Y digamos que conté con todo el impulso de ellos, siempre me gustó eso de que, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Sí? Esa pregunta de la curiosidad por el por qué las cosas, ¿sí? ¿Por qué es azul? ¿Por qué es verde? Y desde primaria y bachillerato siempre estuve en las ferias de ciencias. Me encantaba la química. Estuve en las Olimpiadas de Química del Estado de Barinas, donde yo nací en Venezuela. Llegué hasta los nacionales, ¿sí? De química. Dirán, bueno, pero te estudias física, ¿no? Y estudiaste matemáticas, sí, pero primero fue química. Me gustó mucho la química, era muy buena en química. Toda la parte de química orgánica, sobre todo. La inorgánica no. Y yo creo que, y me gustaba eso, me gustaba retarme, me gustaba estar en ferias de ciencia, exponer lo que yo pensaba. Por eso es algo que yo eso lo inculco mucho a mis estudiantes, por ejemplo. Ah, bueno, listo, usted ya hizo este trabajo, vamos a llevarlo tal vez, vamos a buscar en un evento donde exponerlo. Entonces yo creo que eso ha sido una cuestión de también de, primero me lo inculcaron en mi casa, eso es así. O sea, el trabajo dignifica, el estudio es lo único que a uno le queda al final, eso es una frase que siempre mi mamá decía, el estudio es lo último que le queda a uno, lo único que tiene de uno para defenderse, para abrir campo, es lo único que aquello lo representa. Eh, Asimismo me inculcaron mucho la lectura, mucho la lectura. Me encanta leer, me encanta escribir. Yo pienso que para escribir hay que leer, entonces es una cuestión de que tuve un hogar. Hablo del hogar de los padres, aquel de crianza en los primeros años de educación, donde se me inculcó eso. Entonces ha sido una cuestión también de mucho trabajo de hogar, o fue Ahora me mucho trabajo de hogar. comentaste que tenías mucha curiosidad también por la química. ¿Por qué no te Sí. desarrollaste en química sino que en física? Y bueno, ojo que yo mi carrera de pregrado es matemática, ¿no? Ok. Eso es importante. Mi carrera de pregrado es matemática y hago la maestría en física y el doctorado en física, ¿ok? No sé, mire, no sé, sin embargo, yo creo que yo quería ser científica en general, como esos de antes, que eran filósofos, matemáticos, astrónomos, ¿sí? Yo creo que yo quería hacer eso, pero obviamente pues no se podía, ¿no? Yo recuerdo una frase del director de mi maestría que decía, Adriana, no vas a ver más materias, ya cumpliste con las materias, ya no vas a ver más materias, ¿no? Entonces era una cuestión de que yo quería saber de todo. Entonces, no, yo creo que luego que yo me gradué del bachillerato, yo estuve un tiempo sin estudiar formalmente, estudié inglés y ahí yo creo que se me definió mucho que, bueno, que yo quería una carrera o era física o era matemática. ¿Qué pasa? Que en la ciudad a donde yo podía ir a estudiar, ¿sí? No podía ir porque había familia y tal, que sea, lo que había era matemática, ¿sí? Y siempre sí supe que la matemática es un lenguaje que te ayuda a identificar, te ayuda a definir todo lo que son fenómenos naturales. Entonces, conté con la gran suerte de tener dentro del departamento de matemática de la UCLA, en Barquisimeto, excelentes físicos. Y ellos me dijeron, no, mira, lo que vamos a hacer es formarte, darte la formación entre matemático y físico, afortunadamente, dado que nosotros estamos aquí, y digamos que yo terminé mi carrera de matemática con bastante énfasis en física. Entonces, digamos que por eso era natural yo continuar en el área de física, aparte de que era lo que yo quería, era lo que me gustaba, siempre. Y yo diría que hoy en día, a pesar de todas las tendencias que hay hacia la parte práctica, manejo de datos y todas esas cosas que hoy en día son súper populares, yo le digo, yo volvería a hacer exactamente lo mismo, de la misma manera, yo volvería a estudiar lo que hice, tal cual como lo hice.
Hoy en día le diría a mi yo del pasado es, aprende un poquito más de programación, eso sí, aprende un poquito más de programación, pero más nada, más nada. Buscaría enfocarme un poquito más, como más concentrada en algo, porque me encanta hacer varias cosas. Entonces, algunas veces también, entonces, digamos, uno no logra impactar de la manera como uno desea a cada uno de esos puntos que uno está atendiendo, ¿no? Eso sería lo, pero digamos que eso es propio mío, de querer dar muchas cosas, de querer hacer, de querer estudiar. Yo todavía estudio, ¿sí? Yo todavía estudio por mi cuenta, eh, digamos, es parte de la investigación natural. Estoy en grupos de investigación, que yo soy la estudiante, me asignan tareas, yo las elaboro, de hecho aquí estaba haciendo una para mañana casualmente. Entonces, bueno, digamos que ha sido una constante evolución en torno al mismo tema, la investigación y el estudio. Ahora me gustaría consultarte si sentiste en algún momento influencia por parte de los contenidos mediáticos en tu vocación. ¿Cómo así? De contenidos mediáticos, por ejemplo. Series, películas. No. Sí, sí, sí. Y las personas que me conocen saben que siempre lo menciono. Creo que quien vea esto, quien lo lea, se va a ver. La película Contacto que está inspirada en un libro de Carl Sagan. Yo quería ser Ellie Arroway. Eso todo el mundo el que me conoce lo sabe. Y resulta que hace, por decir algo, el año pasado, un gran compañero de aquí de la universidad me dijo, pero mira, es que no te alejaste tanto, o sea, no te alejaste tanto de lo que Ellie Arroway en la película, ¿no? Fue porque Ellie Arroway en la película es matemático, o sea, estudia matemática y luego termina siendo radioastrónomo, porque hace una maestría en el MIT, bueno, todo el cuento que hacen en la película. Entonces, pero mira que no te alejaste tanto. Lo que pasa es que, bueno, ella abarca un área de la astronomía, en este caso, bastante particular, que es justamente la radioastronomía. Entonces me dije, bueno, sí, tienes razón, ¿verdad? Claro, no soy tan exitosa como Elia Rowe, pero bueno, sí, ella, en mi contacto. Y de hecho, todo el tiempo la veo, la película, y la veo con la misma emoción y me gusta mucho. Me comentaste que más que ser física o matemática o química, tú tenías la idea de que querías ser científica. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es una científica para ti? Un científico o una científica, en mi caso, es una persona que para mí es una persona analítica, ¿sí? Una persona que busca respuestas ante una serie de, tal vez, de temas, preguntas, obviamente, porque si vamos a responder son preguntas en concreto, que formula, eso es importante, formula, ya está hecho tal cosa, ¿y qué pasa si modificamos tal cosa? O sea, indaga alrededor de un tema en particular, ¿sí? Y que es un estudioso por naturaleza. O sea, yo creo que el investigador que no se mantenga estudiando, que no se mantenga renovando, lamentablemente yo creo que va a carecer en algún momento justamente de ese combustible para continuar ese ímpetu que a lo mejor traía o esas ganas. Necesita estar en renovación constante, necesita estar actualizado, a bien sea en conversaciones con colegas, en lecturas de libros, de artículos, en asistir a eventos académicos. O sea, eso es muy importante. Entonces, para mí es una persona que indaga, que analiza y que sobre todo, una vez se haya respondido X o Y preguntas, es capaz de reformularse, de modificar aquel estado, aquella pregunta y decir, ¿qué pasa ahora si modificamos este parámetro? ¿Esas son características excluyentes con el resto de las personas o crees que cualquiera podría ser un científico? No, cualquiera puede ser un científico social, de hecho. ¿Okay? Por ejemplo, el ser científico no es una cuestión de ciencias básicas. Eso es algo que yo incluso como estudiosa de las ciencias básicas, no es el hecho de que yo defienda lo bien. No, para mí es el científico social. O sea, es aquel niño que se pregunta, aquella persona que se pregunta, ¿y qué pasa si en vez de tener el ducto, por ejemplo, el ducto del aire, en esta dirección lo ponemos en esta, de manera de que no nos impacte tanto de manera negativa por X o Y razón en la casa? Eso es un científico. Modificó las condiciones iniciales que tenías. Lo pensó, lo analizó y encontró probablemente, o así se espera, una respuesta o una solución a su problema. La mamá, el papá, sí, o sea, no, es una cuestión, yo creo que nata del ser humano, que nosotros tengamos, cuando digo nosotros, los
los profesionales, ya con algo más establecido, un poco más fundamentado, que tengamos las bases ya para responder de manera más exacta o precisa algunas preguntas, es otra cosa, pero eso no quiere decir que no hayan científicos sociales, por ejemplo. Ok. ¿En qué momento te sentiste tú científica? No, eso sí nunca me lo he preguntado, mira. Eso sí nunca me lo he preguntado. Pero yo creo que, mira, si yo te puedo decir así, algún momento en que yo dije, ay, Dios, o sea, en serio, yo hice esto, yo entendí esto, yo creo que cuando, cuando descubrí, y bueno, cuando descubrí, no, o sea, yo no lo descubrí, me di cuenta que lo entendía, eso. En mi tesis de pregrado, en la carrera de matemática, yo tenía el objetivo de estudiar las ecuaciones, la parte matemática, el trasfondo matemático de lo que son las ecuaciones de la gravitación de Einstein, ¿sí? Entonces, por eso te digo, o sea, tenía los matemáticos y tenía los físicos en el mismo lugar. Fue muy afortunada en ese caso. Y cuando me di cuenta que entendí aquella ecuación, o sea, bueno, en ese momento entender era algo bastante vago, hoy en día lo entiendo mucho más, pero sé que en aquel momento me emocioné, me recuerdo de decir, ¿en serio eso significa eso? O sea, es por esto y por esta razón. Yo creo que en ese momento, antes no, tal vez, o no recuerdo, pero de un recuerdo así, eso. Ok. Ahora me gustaría ir con una parte un poco más escabrosa. Este, ¿Hay alguna barrera o dificultad que tú reconozcas o que hayas vivido para la consecución de la vocación científica? Eh, yo debo decirlo, y lo digo, y sobre todo hoy en día con tantos temas de cuestión del papel de la mujer en la ciencia y eso, y debo ser muy sincera y sé y reconozco, y lo digo aquí públicamente, sé que el hecho de que yo no lo haya sufrido no quiere decir que no exista, ¿sí? Anteriormente sí, pero no, es que a mí no me pasó. Ojo, pero es que el hecho que no te haya pasado a ti no quiere decir que no exista. Fuiste afortunada entonces. Yo no nunca tuve problema y eso que fueron todos directores hombres. Jamás me trataron menos. Sí me impulsaban, vaya trabaje, vaya y haga, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Sí, ellos sabían que presionando de la manera como me estaban presionando, pidiéndome, exigiéndome, sabían que yo les podía dar. Y bueno, repito, no es que yo sea una super científica de publicaciones top, pero considero que lo que he hecho lo he hecho bien, que he trascendido en lo que llevo, ¿sí? Dejo huellas en mis estudiantes, que eso es algo importante, lo veo en ellos. Eh, Ahora bien, ya como trabajadora, como tal, ya trabajadora, porque pues trabajo, doy clases, soy empleada en una universidad, la barrera que yo veo es que tal vez, bueno, pero eso es, por ejemplo, la publicación de una parte teórica, son pocas. ¿Por qué? Porque crear una teoría y validar una teoría no es nada fácil. ¿Okay? Entonces tú puedes proponer un modelo teórico y ese modelo teórico podrá ser muy bonito matemáticamente, pero todo aquello pasará a ser cierto si aquello es validado experimentalmente. Así que el tipo de publicación que uno puede hacer en ciertas áreas de las ciencias te puede limitar en el sentido de que, bueno, pero es que ella no publica mucho o él no publica mucho, entonces pues no financiemos tanto, ¿sí? Entonces la falta de apoyo desde el punto de vista de la investigación es algo que yo digamos, me ha impactado en que me asombra, sí, pero señores, o sea, tienen que creer en lo que uno hace, tienen que confiar en que uno no está jugando, ¿sí? Sí, yo diría que eso. Pero en cuestiones, por ejemplo, de brecha y eso, no, yo nunca he sufrido eso. Nunca he tenido repito, tanto mi tutor de pregrado, maestría y doctorado han sido hombres y nunca tuve ningún problema con ellos en ese sentido. Repito, sí me exigían y bastante. Y eso no quiere decir que es que me trataban mal ni nada. Pero respecto ya como, digamos, como un poco más madura, ya como trabajadora, como empleada, pues sí, un poquito de la falta de cooperación o el apoyo hacia la parte de la investigación, dado que pues uno es empleado y uno tiene que pues dar clase, digamos así, ¿no? Pero la investigación es lo que lo hizo a uno tener el perfil que hace, ¿sí? Que tiene. Algunos entrevistados previos han comentado dos situaciones de discriminación que me gustaría ver si tú también las has reconocido alguna vez.
Una de ellas es hostilidad por parte de los pares académicos. Y bueno, vamos a comenzar con eso. ¿Has vivido alguna vez eso? Sí, puede ser. En las publicaciones, el mundo académico es muy duro, ¿ok? El mundo académico es duro y si en muchos casos, no en todos, ¿ok? Vamos a decir, en algunos casos, tú puedes estar publicando o puedes estar queriendo aportar en un área que es un área de conflicto. Ejemplo, el tema en astrofísica de la materia oscura, ¿sí? Hay grupos de física súper duros en la academia, cuando digo la academia mundial, reconocidos que son están en pro de la materia oscura, o sea, están a favor, y otros que en contra. Mira, puede ser por mala suerte que tú caigas, le envíes eso a una revista y resulta que hay un editor ahí que que están locos, cómo van a querer modificar tal cosa, que mira, y te hacen la vida imposible y la respuesta es, te no publica aquí, ¿eh? Entonces, sí lo he visto y he escuchado de grupos, o sea, que me comentan grupos, de que no, ahí usted no va a entrar, pero ni que, a menos que escriba como ellos, menos que publiques en las líneas que, ojo que uno escoge la revista y la revista tiene que estar enmarcada en ciertas líneas de investigación. Estoy hablando de que caigas en los referís, que esos referís o sea, no son imparciales, o sea, pero obvio, le publicaron la locura que hay a tal persona que contradice yo no sé cuántas leyes físicas, pero es que es del grupo, ¿sí? Entonces, eso sí es cierto, sí es cierto. Pero es por eso, porque la academia de verdad es muy bonita, pero es muy dura, muy, muy dura. Y con respecto al segundo caso sería el desconocimiento de la legitimidad de los estudios estando en el extranjero. Okay. No, y debo decir que tal vez es por el hecho de que, y con todo el respeto lo digo a las personas que me puedan escuchar, que sean colombianos, porque de paso adopté una frase que fue dicha por un colombiano. Colombia, debido a su, digamos, a la historia, ¿okay? En educación y a su historia contemporánea, a su historia en general, y al alto costo que tiene la educación aquí en Colombia, porque es extremadamente costosa, Colombia carece mucho de doctores, ¿sí? De personas con títulos de alto nivel. El más alto nivel académico es el de doctorado. Debido a eso, entonces es normal que haya una falta de cultura hacia la persona que tiene un título de doctor. Luego entonces, digamos que al llegar una persona con un título de esto, en mi caso y con el caso de otros colegas, pues somos bien acogidos y les interesa, digamos, tener una persona, eso sí debo decirle claro, les interesa desde el punto de vista académico porque aporta, ¿ok? Así seas un recién doctor, que recién doctor es aquel estudiante que está recién graduado, ¿no? Y que se mantiene como recién doctor en un año, año y medio, 2 años incluso. Entonces, todo aquello que tú aportes, repito, siendo recién doctor o ya un investigador ya conformado como tal, con una investigación ya, digamos, sola, llevada por ella o por él mismo, aporta de manera significativa e importante. Ya que te valoren es otra cosa, ¿sí? Ya que sepan realmente lo que vale una persona con un título eso, que ha alcanzado ese nivel académico, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que Colombia, en parte, en general, sí aprecia, pero porque no lo ha tenido. ¿Okay? Sacar un doctor de un programa de aquí de Colombia es caro para una persona, extremadamente caro. De cara a una persona que está buscando su vocación, ¿qué le dirías acerca de por qué vale la pena estudiar matemáticas o por qué vale la pena estudiar física? Tendrías una capacidad de responder muchas preguntas. Hoy en día, un estudiante de matemática, los programas de matemática en general están apuntando justamente a una pluralidad de enfoque, ¿sí? Entonces, no solamente vas a tener la capacidad de investigar, sino que vas a tener la capacidad tal vez de responder preguntas del día a día, sobre todo con ese auge de los datos, ¿sí? Entonces, el estudiante de matemática, y cuando te digo la mayoría, son casi todos los programas están apuntando a ese perfil. Entonces, estudiar matemática es
es rentable hoy en día. Hubo una época en que decían, ¿pero para qué? Pero eso se reformuló. La misma vida y la misma dinámica de la vida hizo que se reformulara. O sea, aquel programa de informática que se mantiene tradicional, solamente es investigación, yo creo que se va a quedar atrás. Sin embargo, es importante, ¿ok? Entonces, estudiar ciencias te va a permitir, primero, tener la capacidad de que nadie te va a decir qué hacer. Tú mismo vas a adquirir esas herramientas para para decidir si sí o no, si es cierto o es falso, porque las vas a tener. Ojo que estoy hablando de en ciencias básicas, eso es algo que se desarrolla en ciencias básicas en general. Me falta, digamos, conocimiento, ver si realmente el biólogo o el químico lo desarrollan en tal nivel como un físico o un matemático. Probable que no, porque es un tipo atacan otro tipo de problemas, estudian otros tipos de sistemas. Pero yo creo que el matemático y el físico comparten eso, desarrollan ese mismo pensamiento crítico. Y el físico, pues, analítico, el 100%, porque no solamente el físico se pregunta si existe la solución, sino dime cuál es. En cambio, el matemático, tranquilamente, sin problema, se puede quedar con, tiene solución, un problema, no me importa cuál es, pero tiene. O sea, mi misión es decir sí o no. El físico te va a decir, eso fue una de las cosas que yo me acostumbré, ¿cuál es? Y dime, o sea, tiene, sí, ahora dime cuál es. Porque significa algo, tiene un significado. Adriana, ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría consultarte sobre el trabajo que estás realizando en este momento. ¿Estás trabajando en algún proyecto de investigación que puedas comentar? Sí te puedo contar así más o menos de manera muy general, porque es lo que he hecho en los eventos que lo he puesto. Mira, hay un problema, yo no, probablemente quienes vayan a oír eso y tú has escuchado sobre la famosa foto del agujero negro, ¿sí? La famosa foto, ¿sí? La foto del agujero negro, sí, la de la famosa M87 y luego la del agujero negro que tenemos aquí en la Vía Láctea, ¿sí? Bueno, hay un problema con eso y eso es un problema abierto, de hecho, que realmente no lo comentan mucho, pero es un problema abierto. Y es que para el matemático y el físico poder describir esos objetos, necesitamos ¿cómo te diría? Un instrumento, ¿sí? Necesitamos un instrumento matemático para poder medir ciertas cosas. Y esas ciertas cosas es, por ejemplo, cómo se formó, cuáles son las características dinámicas, es decir, rota, por ejemplo, emite radiación electromagnética, es decir, luz. ¿De qué está hecho? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Cómo se describe? Ese objeto, yo corregiría ese instrumento, ese objeto matemático que le permite a uno describir a esos objetos se llama métrica. Y es tal cual como aquello que tú utilizas para medir una regla. O sea, es una métrica, ¿sí? Tienes una métrica, dices, mide tanto. Bueno, esa famosa métrica es lo que en la teoría de relatividad general ayuda justamente a describir cómo se curva el espacio-tiempo. Es aquello que se curva, aquel espacio-tiempo es la métrica. Desde el punto de vista matemático es lo que nosotros llamamos la métrica. Pues resulta que nosotros observamos a esos objetos, pero nosotros no sabemos cuál es la métrica que describe. Es decir, matemáticamente nosotros no sabemos describir esos objetos. Eso es algo súper curioso, porque los observamos, los describimos observacionalmente, pero no sabemos cómo describirlos teóricamente. Entonces, una de las propuestas que hay, y eso es algo que muchas personas están trabajando, es, bueno, yo conozco los datos, ahora intentemos ver cómo de los datos sacamos la parte teórica. Es duro, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que los datos ya están, la observación ya está ahí. Y la teoría tiene que acoplarse al modelo a la observación. Entonces, en estos momentos, bueno, ya voy para 2 años con el grupo de relatividad y astrofísica de la Universidad Industrial de Santander. Yo participo en el seminario, un seminario que hacemos todos los miércoles, por eso te comenté que estaba haciendo tarea. Todos los miércoles y viernes participo con ellos, soy una más del grupo, ahí estamos. Estudiantes graduados de doctorado, es decir, como yo, doctores, los profesores seniors, que son los seniors investigadores, 2 profesores en particular,
uno de la Universidad de aquí de Industrial de Santander, el otro profesor Justo Ospina de la Universidad de Salamanca, y estudiantes también doctorado, de maestría y de pregrado. Juntos nos reunimos los miércoles y los viernes. A mí me proponen hacer un trabajo con estos dos profesores y es justamente encontrar o intentar encontrar desde el punto de vista matemático cuál es la métrica que describe a este objeto. Obviamente muy inspirados y muy llevados a la motivación de querer describir el objeto que está en nuestra galaxia. O sea, tú podrás querer describir el que está en la M87, que es una galaxia apartada de nosotros, pero nosotros queremos principalmente aprender a describir lo que nos rodea, nuestro entorno. Bueno, en este particular queremos poder ver cuál es el objeto matemático que nos ayuda a describir a ese objeto que está en el Sagitario de estrella, que es el objeto, es el agujero negro de nuestra galaxia. Luego de eso, nos vamos a proponer estudiar vamos a intentar recrear la foto, ¿sí? Y la foto, dicho en pocas palabras, es un montón de líneas curvas que se llaman geodésicas, que es las líneas que siguen los fotones, es decir, la luz, en torno a esa gran masa. Entonces, por eso es que los vemos girar, digamos, vemos algo que está como torciéndose, ¿sí? Curvándose. Es la luz justamente curvándose por el efecto de la fuente gravitacional, que en este caso es ese objeto que uno teoriza, ¿ok? Que tiene todas las características de ser un objeto, un agujero negro supermasivo, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo, suena súper fácil, pero no ha sido para nada fácil, ha sido un trabajo muy duro. Afortunadamente creo que ya estamos casi que terminamos, entonces bueno, eso me llena a mí de mucha alegría, ese tipo de cosas, y lo hago así de a raticos porque pues obviamente mi trabajo pues es dar el que tengo aquí en la universidad, pero pues nada, ahí lo hago a raticos. No, pero comprendo tu emoción, interesantísimo el tema. Sí, es muy interesante. Y yo diría que mi mayor ganancia es estar de la mano de estos dos profesores. ¿Okay? Yo he aprendido demasiado y por eso digo, no, usted tiene un doctor, sí señor, yo puedo tener un doctorado que obtuve, pero yo sigo, no sabía cosas, hoy en día sé mucho más gracias a estos dos profesores que me dieron la oportunidad de ser parte de ese grupo de investigación y de continuar, o sea, darme ese espacio de realizarme como investigadora. Adriana, ya para cerrar, ¿hay algo que te gustaría comentar aparte sobre tu vocación particular por la ciencia, por la física, por la matemática, por la química que no hayamos tratado en la entrevista? Yo diría que sí, que algo que tal vez en la casa, repito, yo conté con la suerte, bendición, como quieran llamarlo, depende de las creencias de cada quien, de contar con unos padres que me apoyaron, ¿sí? Me apoyaron siempre y me impulsaron. O sea, buscaban la manera de que, como que le gusta. Entonces, vamos a ver si le gusta esto, vamos a comprarle esto, vamos a llevarla tal cosa. Miren, no importa si sus papás por X o por Y razón, ya estoy hablando de aquellas personas que empiezan a formarse, ¿no? No importa que sus papás no tengan los medios económicos, tal vez no tengan el tiempo por X porque pues trabajan mucho. Y bueno, sin criticar y juzgar a nadie o no tengan aquella motivación para justamente como incentivarlos a ellos, hay muchas personas a que les pueden tocar la puerta. Hay muchas personas en sus colegios. No digo que está full, que está plagado, pero sí tiene que haber alguien que le pueden tocar la puerta y decirle, mire, me gusta esto, ¿cómo puedo leer? Mire, tal vez hasta la persona de la biblioteca, aquella persona que se siente y acomoda los libros, esa tal vez es la persona que lo va a motivar. En la universidad, mire, más de una vez va a tener que tocar una puerta a ver quién quiere trabajar con usted. Pero también es importante, uno tiene que demostrar, porque muchas personas, muchos profesores lo están simplemente viendo a uno como que, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? A ver, pruebe, muestre, ¿sí? Entonces muestre el interés, no le dé pena decirlo. No importa que a lo mejor no tiene las palabras correctas, ser locuaz, ¿sí? Al hablar. No, hable, simplemente diga, me gusta esto, me gustaría esto. Y si cuando se prepare para hablar con aquella persona, que usted ya sepa que quiere trabajar, mire, demuéstrele que usted quiere, ¿sí? Prepárese, lea, investigue. Mira, contamos hoy en día con algo que yo a lo mejor no tuve ni mis contemporáneos, que es con internet. Entonces ya la segunda es, mire, busquemos buenas fuentes de investigación, buenas fuentes de internet. No creemos todo lo que está en los videos, busquemos un buen blog,
preguntémosle a alguien, o sea, estoy segura que se va a encontrar a alguien que va a apoyar a esa persona. Repito, si en su hogar o en su casa no nace desde su hogar, estoy segura que alguien más. A mí me llegan y me tocan la puerta y yo con todo gusto los voy a atender, los voy a motivar, pero también voy a ser muy objetiva. No todo el mundo tiene por qué estudiar ciencias básicas. ¿Okay? Eso es algo muy importante. No todo el mundo, no tiene por qué la Tierra tiene por qué plagarse de matemáticos, ni de físicos, ni de biólogos, ni de químicos. Necesitamos todo. Necesitamos aquella persona que nos atienda, que nos ayude, que necesitamos todas las profesiones. Entonces también, en mi caso, yo no es que desmotive, es que canalizo. ¿Sí? Los canalizo también a que pues, sean productivos, sean, aprovechen su potencial donde realmente lo van a aprovechar. Claro. Nos despedimos entonces con las palabras de la doctora Adriana Araujo. Muchas gracias, Adriana, por haber participado acá en la entrevista. Muchas gracias también a todas las personas que están viendo este video en este momento. Los invito a revisar los enlaces que están en la descripción del video para que conozcan un poco más de Adriana y de su trabajo. Recuerden, si les gustó el video, darle me gusta, compartir y seguir el canal. Y eso sería todo. Hasta luego. Chao.